Ya, muy bien, niños. Vamos a empezar el día de hoy. Vamos a comenzar primero con la oración. ¿Está bien? Vamos a orar todos juntos. Oremos. Señor y Padre, Dios Todopoderoso, te agradecemos por este día. Agradecemos, Señor, por la vida de cada niño el día de hoy aquí y los que están viniendo también, Señor, te agradecemos por ellos. Señor, permítenos, Señor, y darle sabiduría a cada niño el día de hoy y a mi vida también, para poder, Señor, el día de hoy realizar, Dios mío, lo que tú tienes preparado para nosotros. Guía, Señor, este tiempo, que sea solamente tú, Señor, en cada niño. Te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús, tú que siempre nos has amado. Amén. Amén, muy bien. Vamos a empezar esta clase, ¿sí? El día de hoy nos toca el número 22 del libro. ¿Saben cuál es el título del día de hoy? La Pascua de Dios. Así es, la Pascua de Dios. La Pascua de Dios vamos a realizar el día de hoy. Vamos a ver de qué se trata este tema, ¿sí? Es un tema muy importante, Josué. Es un tema muy importante, Flavia. ¿Sí? Vamos a realizarlo, ¿ya? Entonces, el domingo pasado, ¿en qué nos quedamos? ¿Vasco? En las plagas, ¿verdad? Las plagas de Egipto. Entonces, ¿cuántas plagas son? 10 plagas, ¿verdad? 10 plagas de Egipto, así es. Pero ya hemos realizado 9 plagas y el día de hoy vamos a ver una plaga muy importante, que es la plaga número 10, ¿no? Es una plaga que en realidad va a hablarnos mucho y tienen que estar atentos, ¿sí? Bien, vamos a realizar. Entonces, aunque Dios, dice, ¿no? Enviaba 9 plagas una tras otra sobre Egipto, el rey de Egipto no dejó ir al pueblo de Israel, ¿verdad? No lo dejó ir. Entonces, por lo tanto, Dios preparó la 10ª plaga terrible y le dijo a Moisés. Entonces vamos a ver ahora, después de que Dios había mandado las 9 plagas, ¿verdad? Vamos a ver la 10ª plaga. ¿Qué le dijo a Moisés Dios? Entonces escuchemos juntos, dice, voy a matar a todos los primogénitos de los hombres y de los animales de Egipto a la medianoche. Cuando entrare a la tierra de Egipto, voy a pasar de la casa que esté pintada de sangre del cordero. Cuando ustedes estén dentro de ella, la plaga va a pasar de ustedes, dice, ¿no? Escuchen. Pero hay 2 ordenanzas que Dios le da a Moisés. Primero, vamos a ver la primera que nos dice, matad a los corderos y poned su sangre en los 2 postes y en el dintel de las casas. Y la otra, ninguna persona salga de su casa hasta la mañana. ¿Sí? Entonces, estas dos ordenanzas que Dios le da a Moisés para que Moisés diga al pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora, vamos a buscar en nuestras Biblias, ¿sí? A ver, abramos nuestras Biblias, vamos a ubicarnos en Éxodo. Ya, ahí está. En Éxodo capítulo 11 vamos a ubicarnos. Éxodo capítulo 11. A ver, esperamos un momento para que se ubiquen. En Éxodo capítulo 11. Éxodo capítulo 11 vamos a ver el versículo 7. ¿Ya? En el versículo 7, ¿qué nos dice? Vamos a leer, nos dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Habla de los animales y habla de las bestias, de los animales y de los hombres, ¿verdad? El pueblo de Israel y sus animales, ¿no? Pero ¿qué nos dice aquí? Nos dice para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Entonces Dios conoce a Flavia, conoce a Vasco, conoce a Mateo y a Josué, ¿verdad? Entonces Dios hace diferencia entre el pueblo de Israel y los israelitas. ¿Por qué? Porque Dios había dicho de que iba a matar a todo primogénito, ¿verdad?
Entonces, si Dios iba a matar a todo primogénito por la desobediencia del faraón, entonces, ¿qué pasaba? En este tiempo, bueno, en el tiempo de Israel, en el tiempo de los egipcios, Israel no murió ni sus animales, ¿no? No murió ni sus primogénitos, ¿no? Vamos a ver qué es un primogénito también, ¿verdad? Ahora, en este tiempo también Dios hace diferencia entre nosotros y el mundo, ¿verdad? Las personas que no conocen de Dios, las personas que no han recibido la salvación, ¿verdad? ¿Verdad, Vasco? Así es, entonces Dios hace diferencia, Dios nos cuida. Hoy día hemos salido de nuestras casas, ¿verdad? Hemos salido de nuestras casas, hemos tomado el carro y hemos llegado aquí a la iglesia. ¿Nos pasó algo? No, porque Dios hace diferencia, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce a sus hijos, entonces hemos llegado con bien. Hay una entre diferencia, Dios conoce, hace diferencias, ¿verdad? Para bien, para con nosotros. Entonces, ¿alguno de ustedes sabe qué es un primogénito? A ver, Vasco. El primer hijo, ¿verdad? Entonces, así es, el primer hijo nos habla acá en el tema de la Pascua de Dios, en el décimo, la décima plaga que Dios manda a Egipto, ¿no? Habla de que el primogénito de cada familia de Egipto iba a morir, dice, ¿no? Por causa de la desobediencia. Es una plaga más que Dios está mandando, ¿verdad? Así es. Entonces, eso es un primogénito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como Dios primero distinguió entre su pueblo, ¿verdad? Entre el pueblo de Egipto y su pueblo de Israel, ¿verdad? Dios dijo que iba a matar a todo animal y a todo hombre de Egipto, ¿no? Pero como Dios distinguió y es muy bueno, miren aquí Dios distingue, entonces aquí está la muerte del primogénito y la muerte de los animales, ¿no? De todo Egipto, ¿no? Entonces acá podemos referenciarnos, podemos ver bien esta imagen, la muerte del primogénito y la muerte de los animales, ¿verdad? Ahora, como estábamos viendo también que los primogénitos era el primer hijo hombre, ¿verdad? El primer hijo varón de cada familia iba a fallecer, iba a morir. Entonces, ese es un primogénito, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, también acá nos habla de que, permítanme, acá la primera ordenanza que Dios manda a Moisés, ¿qué les dice? Matad a los corderos y poned su sangre en los dos postes y en el dintel de las casas. ¿Qué son postes en ese tiempo? ¿No? Postes son dos maderas, ¿no? Que agarran la hoja de la puerta, ¿verdad? Esos son postes en ese tiempo. Lo que Dios estaba mandando. Acá nos ubicamos en esta imagen también. Estos de acá son postes y aquí está la puerta. Entonces, esto es donde ellos tenían que poner la sangre, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es el dintel? El dintel también tiene que ver con la puerta. Miren, el dintel es la parte de aquí arriba de lo que es la puerta. De lo que soporta el peso, donde está ahí pintada la sangre, a eso es dintel le llaman. ¿Ya? Entonces, habiendo entendido esto, niños, lo que vamos a ver, ya sabemos qué son los postes, ya sabemos qué es el dintel, ya sabemos qué es un primogénito, ¿verdad? Ahora, sigamos. Vamos a seguir viendo esto. Pero ¿qué nos dice, no? Ninguna persona, el segundo mandato que Dios le está dando a Moisés, es que ninguna persona salga de su casa hasta la mañana, ¿no? Entonces, esas son las órdenes que Dios hizo, ¿no? A Moisés, ¿no? Para que Moisés diga a su pueblo. Ahora, la plaga dice, la plaga décima que dará Dios es matar a todos los primogénitos del pueblo de Egipto y animales en la tierra de Egipto, en lo que hemos visto al principio, ¿verdad? Así es. Para evitar, ¿qué dice? La plaga. Tenía que poner la sangre en la casa después de matar al cordero conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir, ¿no? El mandato de Dios a Moisés, ¿no?
Entonces tiene que ver mucho con la sangre, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad, Vasco? Así es. Entonces, ahora vamos a ver un tema mucho más importante. Vamos a seguir con este tema, pero vamos a ver, miren, mucho más importante, ¿sí? ¿Qué es lo que sigue en todo esto? ¿No? Ahora vamos a entender cuál es el significado de cada cosa, ¿ya? ¿Cuál es el significado de lo que significan las ovejas, el cordero, la sangre, la obediencia, ¿sí? ¿Ustedes son obedientes, verdad que sí? Así es. Miren, escuchen, dice que el pueblo de Israel preparó las ovejas conforme a la palabra de Dios. ¿Ustedes conocen las ovejas? Dice, ¿no? Que y mató las ovejas y pintó con su sangre los postes y el dintel. ¿Esto qué quiere decir? Que se necesitaba una oveja perfecta, ¿verdad? Una oveja perfecta de ese tiempo. Entonces acá vamos a ver con la imagen una oveja muy bonita, ¿verdad? Así es, muy blanquita la oveja, miren. Ven. Entonces, ¿pero qué nos dice? ¿Qué nos dice acerca de las ovejas? Dice, ¿no? La oveja, una oveja perfecta, dice, ¿no? Y lo que nos dice que Jesús, cuando murió en la cruz, también fue presentado como un cordero por nosotros, ¿no? Esas son las diferencias, ¿no? En ese tiempo necesitaban un cordero hermoso, ¿no? Pero Jesús es el cordero de Dios, dice, ¿no? Que quita el pecado del mundo, dice. Entonces, Jesús ese era el cordero perfecto. ¿Para qué? Para que derramara su sangre en la cruz por nosotros, ¿verdad? Entonces, seguimos esto y nos seguimos con el tema y ¿qué nos dice? Y mató a las ovejas y pintó con su sangre los postes y el dintel, dice, ¿no? Entonces acá, como hemos visto, a Jesús, acá está, es el ser el ser perfecto, ¿no? Que pudo morir en la cruz por nosotros, ¿verdad? Entonces acá está Jesús y acá también, acá lo que está mandando es que cuando maten a las ovejas su sangre, ¿qué dice? Pinten su sangre en los postes y el dintel. Entonces aquí está. Los postes hemos visto, ¿verdad? Que son estas partes de aquí, ¿no? Y el dintel, la parte de arriba, ¿no? Entonces tenían que pintar con su sangre del cordero, ¿verdad? Pero ¿para qué? ¿Para qué pintarían, Vasco? Para que no muriesen. Así es, ¿verdad? Porque fue la ordenanza de Dios. ¿Para qué? Para que ellos puedan obedecer, ¿verdad? Y para que ellos no mueran. Entonces, ¿por qué? Porque la plaga ya había mandado el Señor, ¿no? Ya había ordenado. Entonces, ellos tenían que obedecer para que ellos no murieran. Entonces, después de eso, no salieron de la casa, dice, ¿no? Sino comieron la carne del cordero asada al fuego con panes sin levadura, dice, ¿no? E hierbas amargas. Por fin llegó la noche y se escuchaba un gran clamor de muchos lugares de Egipto, ¿no? Por fin llegó la medianoche, dice, y se escuchaba el clamor de todo Egipto. ¿Por qué? Porque estaban clamando, estaban llorando por sus hijos, ¿no? Que habían muerto, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel pintó, obedeció, sí obedeció, ¿verdad? Así es. Entonces, esta parte, ¿qué pasa? Esta parte se llama en este tiempo la cena del Señor, por eso recordamos esa cena, ¿sí? Entonces, sigamos viendo, dice, era porque los hijos primogénitos de Egipto murieron, ¿verdad? Estábamos viendo esto. El primer hijo de Faraón murió también. Dios mató a todos los que nacieron primero en Egipto, o sea, al primogénito, hombre, ¿verdad? Así es. Pero ninguno de los israelitas murió porque habían puesto la sangre en la puerta según la palabra de Dios, o sea, obedecieron a lo que Dios había mandado. Rociaron la sangre en los postes, en el dintel, ¿verdad? Y pasó, dice, ¿no? Pasó ahí pasó la plaga, ¿no? Para que todo primogénito de Egipto muera, pero el pueblo de Israel dice, ¿no? Como hemos leído en la palabra, que Dios distinguió, dice, ¿no? Entre pueblo de Israel y pueblo de Egipto, ¿no? Entre su pueblo y el pueblo de Egipto. Entonces Dios no los mató, porque ellos obedecieron, ¿no? ¿Así es? Así es. Pero ¿qué pasa con esta obediencia, no? Este acto, dice, este acto de obediencia se hizo en fe, ¿no? Y en lo que estamos diciendo en obediencia. El pueblo de Israel creyó a Moisés, porque el pueblo de Israel estaba conociendo a Dios, ¿verdad? Por medio de Moisés. Pero los obedecieron con fe. Ellos no lo veían, pero tenían fe de que Dios los iba a salvar.
y obedecieron ello, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En este tiempo, ¿no? ¿Qué significa todo esto de la Pascua? La Pascua significa la plaga pasó. ¿Qué significa la Pascua? La plaga pasó, así es, ¿no? Y también significa la gracia salvadora de Dios, ¿no? La gracia salvadora de nuestro Dios, así es, ¿no? Pero ustedes han visto, ¿no? Y creen, y lo que significa la Pascua es que así como el Cordero de Dios, ¿verdad? El Cordero de Dios, ¿no? ¿Qué pasó? El Cordero de Dios, ¿quién es? Jesús, ¿no? Es el Cordero de Dios que quita todo el pecado, dice, ¿no? Del mundo y nos da la salvación, ¿no? Entonces acá podemos ver a Jesús que murió en la cruz, que derramó su sangre por ese madero, por esa cruz, ¿no? Y pagó, y esa sangre nos limpia de todo pecado, ¿no? Entonces esto significa la Pascua. ¿La Pascua quién es? ¿La Pascua quién es? Es Jesús, ¿no? Es nuestra Pascua. Entonces, y su sangre, así como el cordero, el cordero, que es Jesús en este tiempo, que es Jesús, su sangre derramada, no por el madero, está igual su sangre derramada por la cruz, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Y salvó al pueblo de Israel, ¿verdad? Igual nos salva a nosotros, nos perdona a nosotros su sangre, ¿entienden? Entonces, esto significa la Pascua, ¿no? Entonces, significa la plaga pasó. ¿Qué significa, Flavia? La plaga pasó. Y también significa la gracia salvadora de Dios, ¿sí? Es la gracia salvadora de nuestro Dios. Así, entonces finalmente el rey, ¿qué les dijo? Salgan de Egipto y sirvan a Dios, ¿no? Salgan de Egipto. Entonces acá podemos ver también cómo ellos estaban tranquilos ahí dentro de casa, ¿no? Porque digo, no salgan, les dijo, ¿no? Entonces ellos estaban tranquilos comiendo, ¿no? En la cena, comiendo todos ellos tranquilos. El pueblo de Israel obedeció y no salió. Entonces, ¿qué después los dijo al final? Salgan de Egipto y sirvan a Dios. Acá podemos ver en esta imagen cómo el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿no? Sale de Egipto después de haber que Jesús, de Dios había salvado, ¿no? Al pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento, ¿qué pasaba? También murió, dice, el hijo primogénito, ¿no? Su único hijo, ¿no? Su primer hijo ¿cómo se llama? Del faraón murió también, ¿verdad? Y ahí se dolió mucho el faraón, pues, ¿no? Y dejó salir al pueblo, dijo, ya salgan, sirvan a Dios, dijo, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho que significa la Pascua? La plaga pasó, ¿no? Así es. Entonces, acá podemos ver la gracia salvadora de Dios, ¿no? Entonces, esto significa la gracia salvadora de Dios, ¿no? Lo que hizo Dios, Jesús en la cruz por nosotros y que derramó su sangre, ¿no? Entonces, todo lo que hemos visto en el Éxodo que nos comentan, ¿no? Es lo que Jesús hizo, ¿no? En el Nuevo Testamento, ¿no? El libro de Mateo nos habla, el libro de Marcos, Lucas nos habla, ¿no? ¿Qué nos habla? Que Jesús murió por nosotros, ¿no? Que su sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Entonces, esa es la Pascua. Y por ello, y con ello, acaba las 10 plagas de Egipto, ¿no? Dejando salir Faraón al pueblo de Israel, ¿no? Entonces es igual, nosotros en este tiempo, nosotros somos salvos, somos libres, somos hijos de Dios, ¿no? Hemos recibido la salvación, tenemos el Espíritu de Dios activo, ¿no? Tenemos el Espíritu de Dios que está en nosotros, ¿no? Que nos ayuda a entender esta palabra, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué significa la Pascua, Flavia? ¿Vasco? La plaga pasó. Dios nos salvó. Dios salvó al pueblo de Israel con su sangre rociada en los postes y en el dintel, ¿no? Y Dios en la cruz, Jesús en la cruz del Calvario también nos limpia con su sangre derramada, ¿no? Todo pecado. Él es el Cordero de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a abrir también nuestras Biblias, niños. Vamos en Éxodo, capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Ajá. Éxodo capítulo 12, versículo 13. ¿Ya? Se tienen que aprender este versículo, ¿sí?
Este es el versículo del día de hoy, ¿ya? Entonces, Éxodo capítulo 12, versículo 13. ¿Qué nos dice? Leamos juntos. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así es, ¿verdad? Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, este versículo tienen que aprendérselo, ¿sí? Muy bien. Entonces, hemos visto el día de hoy que la sangre de Dios nos limpia de todo pecado. Y la obediencia y la fe del pueblo de Israel es la misma obediencia y fe de nosotros. Así es, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque Dios supo distinguir, ¿no? Ah, ellos son de Egipto y este es mi pueblo, dijo, ¿no? Entonces, nada va a morir, dice, de mi pueblo, pero de Egipto sí, ¿verdad? Entonces, Dios, su sangre significa, ¿no?, la salvación para nosotros, ¿no? La redención, ¿no? ¿Así es? Así es. Entonces, esto, muchachos, niños, hemos podido ver el día de hoy sobre la Pascua, ¿no? La sangre de Jesús, ¿no?, que nos limpia y nos salva, ¿no? Y nosotros tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Entonces eso es. Recordemos siempre, ¿verdad?, que la obediencia hizo que el pueblo de Egipto salga, ¿no?, y sirva a Dios, ¿no? Igual nosotros, ¿no? Su sangre y su salvación hace que nosotros podamos estar en este mundo, pero en obedecer a nuestros padres, ¿verdad? Obedecer a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dice, ¿qué nos dice? Que esa salvación y nuestra salvación es por la maravillosa gracia de Dios, ¿verdad? Entonces con esto hemos terminado el día de hoy lo que es la Pascua de Dios. ¿Quién es nuestra Pascua? Jesús es nuestra Pascua. Entonces podemos entender eso el día de hoy. Vamos a terminar ahora con la oración, ¿sí? Vamos a orar todos. Vamos a orar. Oremos. Señor y Padre Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te agradecemos, Señor, por este día. Agradecemos, Señor, porque tú guiaste, Dios mío, para los niños, Señor, tu palabra sobre la Pascua tuya, la Pascua de Dios, Señor. Te pedimos, Señor, que tú puedas abrir su corazón de cada niño, Señor, y entender, Señor, que la sangre tuya, Señor, nos limpia de todo pecado. Que, Señor, la muerte en la cruz del Calvario, Señor, nos dio la salvación, Padre Santo, y podemos entender con mucha obediencia y con fe, así como el pueblo de Israel vivió, Señor, y confió en ti. Dios mío, obedecer de acuerdo a ello. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tú que siempre nos has amado. Amén.